recording this computer. Ya, ahí está grabando. Junto con saludarlos, chicos y chicas, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer una ayudantía en el que vamos a calcular impedancia, vamos a calcular tensiones y corrientes a una misma velocidad angular, y también vamos a calcular la potencia en dominio fasorial, y vamos a obtener la potencia activa, la reactiva y la aparente. Entonces vamos a partir por un primer ejercicio que es de cálculo de impedancia equivalente para el circuito a una velocidad angular de 3 radianes partido por segundo. Entonces voy a copiar este ejercicio en una nueva hoja para empezar. Copiar. Bueno, teniendo este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es llevar todo hacia un mismo dominio, a una misma, por ejemplo, en este caso vamos a pasarlo todo a ohm. Entonces, estos inductores hay que calcularles la impedancia. Entonces, la impedancia, vamos a calcular primero la impedancia de L1, que si recordamos, los inductores son J por W por L. Entonces, el valor que nos va a dar esto es J por la velocidad angular, que como dice el enunciado, son 3 radianes, por el valor de L, que vendría siendo 2. Esto nos va a dar J6. Entonces tenemos J6 ohm del primer inductor. Nuestro segundo inductor se calcula de la misma forma, pero lo único que cambia es que este valor de aquí, que era 2, ahora va a ser 3. Entonces JWL, J, este va a ser valor de 3 porque es la velocidad angular, y el valor del inductor, de L. Esto sería J9 ohm. Y ahora solo nos faltaría calcular la impedancia de nuestro capacitor, que es este de aquí. Entonces, recordamos que la fórmula para calcular la impedancia del capacitor es 1 partido por J por W por C. Entonces, debemos recordar, vamos a reemplazar primero los términos, el valor de 3 y un noveno. Si recordamos de las ayudantías anteriores, vamos a darnos cuenta que 1 partido en J es igual a menos J. ¿Por qué sucedía esto? Para repetir. 1 partido en J por el conjugado nos va a dar que arriba se mantiene el menos J, pero abajo vamos a tener un menos J al cuadrado. ¿Y cuánto era J al cuadrado? Menos 1. Entonces, estos dos signos se convierten en positivo y finalmente nos queda menos J. Entonces, el valor de 1 partido en J menos J. Y si pasamos, bueno, primero simplificamos este, nos queda un 3, y como está aquí abajo, pasa hacia arriba. Entonces 3J ohm, menos 3J ohm. Ya calculando estos tres valores, nos damos cuenta que no tenemos ningún otro valor que cambiar, porque las resistencias se mantienen con el mismo valor. Vamos a escribir de nuevo la misma figura, pero cambiando los valores. Vamos aquí. Copiar. Y a pegar. Voy a borrar los valores estos. Entonces, como calculamos, el primero de estos era J6 ohm, el de aquí arriba era J9 ohm, y el de aquí del capacitor era menos J3 ohm. Teniendo estos valores podemos calcular nuestra impedancia equivalente. ¿Cómo procedemos? Para calcular la impedancia equivalente vamos a resolver utilizando
series y paralelos, como en la primera materia del curso. Entonces, vamos a partir primero viendo si hay algunos en serie que podamos sumar. Nos vamos a dar cuenta, acuérdense, que los que estaban en serie son los que comparten un nodo en común entre ellos. Entonces, es decir, que aquí hay un nodo en común solo entre estos dos, aquí hay un nodo en común entre estos dos, y no hay en ningún otro lado un nodo en común solamente entre esos dos. Porque si nos situamos aquí, por ejemplo, esto no podría ser, porque este estaría unido también con este de acá, y tendría aquí, y entonces no se puede armar uno en serie. Entonces vamos a sumar primero los en serie, y después vamos a ver y dibujar de nuevo para ver si podemos obtener otro paralelo en serie. Entonces, como definimos, el primero en serie es, voy a ponerle otro color. Primero en serie, sería este de aquí, serie 1. Sería J6 más 2 ohm. Y el serie 2, que vendría siendo este de aquí, sería 1 más J9 ohm. Entonces esto lo vamos a dibujar de nuevo. Y como entre resistencia e inductor no se puede dibujar así como algo concreto, nosotros vamos a dibujar un rectángulo. Voy a dibujarlo en el otro lado. Así. Entonces a esto, en vez de S mejor, le vamos a poner Z1. Z1 y Z2. Entonces, Z1, aquí va a estar el capacitor, y aquí vamos a tener nuestra Z2, que ya recién calculamos, y la resistencia que corresponde ahí. Entonces aquí debemos verificar nuevamente, ¿dónde encontramos uno en serie o uno en paralelo? Entonces, vamos a visualizar bien y nos vamos a dar cuenta que en este sector de aquí tenemos uno en paralelo, porque comparten sus dos nodos. Entonces, ahora vamos a calcular un paralelo entre Z1 y el capacitor. Y esto se calcula igual como hacíamos paralelo los resistores, se multiplican los valores y abajo se suman. Entonces a este valor le vamos a poner un Z3. Vamos a llamarlo Z3. Y el Z3 va a ser Z1 con paralelo del capacitor. Entonces sería el valor de Z1 por el valor de C partido por Z1 más el valor de C. Si ponemos los valores, sería J6 más 2 por el valor del capacitor, que sería menos 3J, aquí un por. Y tendríamos la suma de ambos abajo. Si esto lo metemos a la calculadora, bueno, el emulador de la calculadora, vamos a obtener 1,385 menos 5,077 J ohm. Y esto va a ser igual a nuestro Z3. Luego de esto, vamos a tener un nuevo dibujo, un nuevo circuito. Entonces vamos a dibujarlo nuevamente. Dibujamos nuestro Z3. Voy a cortar esto aquí. Vamos a tener aquí nuestro Z2. Y aquí vamos a tener nuestra resistencia. Y aquí de nuevo nos hacemos la pregunta: ¿podemos encontrar un paralelo en serie? La respuesta es sí. Como se habrán dado cuenta, este nodo aquí solamente es compartido
por Z2 y por Z3. Entonces, lo que hay aquí es uno en serie. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser serie Z2 más Z3. Y lo que vamos a hacer va a ser sumar ambos valores que sacamos, que sería el valor de Z2, voy a copiarlo, y el valor de Z3, que es el que recién sacamos, que obtuvimos. Este nos va a dar el valor de Z4. Bueno, esto lo vamos a sumar así nomás. Vamos a ponerle 2,385, que sería la suma del 1 más el 1,385 más el J9 menos los 5,077. Y esto nos daría J 3,923 ohm. Con esto obtuvimos el Z4 y vamos a dibujar nuevamente nuestro circuito. Z4. Y aquí tenemos una resistencia y nuestro Z equivalente. Entonces, el último paso para poder hallar nuestro Z equivalente vendría a ser calcular el en paralelo de Z4 con la resistencia, que era de 4. Vamos a ponerle 4. Entonces, con el valor que obtuvimos aquí arriba y el valor que obtuvimos que tenemos acá, vamos a hacer la multiplicación y abajo la suma para obtener nuestro Z equivalente. Entonces, nuestro Z equivalente va a ser 2,385 más J 3,923 por 4 y abajo 2,385 más J 3,923 más 4. Y al igual que en el paso anterior, vamos a meter este valor en la calculadora para hacerlo más simple. Y el valor que vamos a obtener va a ser de 2,181 más J. Voy a poner el valor de J bajito. Más J 1,118 ohm. Y este valor es exactamente lo mismo que, por si acaso lo ponen en, por ejemplo, polar o rectangular en la calculadora, 2,451, y aquí vamos a tener el ángulo 27,14 grados ohm. Y así se obtiene la impedancia equivalente de un circuito. ¿Queda alguna duda? Ya. Ahora me di cuenta que está Vania, no sé si viste la ayudantía pasada por el tema de la calculadora, o no sé si está. No las vi, pero pude usar la calculadora. ¿Sí? Ya, o sea, O era sea, era con las pero comas. o sea, no sé, la verdad la hice con guardando cada matriz en una variable y después haciendo como el a la ¿Ahí? menos uno Sí, sí, igual a pero ¿sabes cómo hacer matrices más grandes? eh, de cuánto. Por ejemplo, de 3 por 3, porque Ah, ahí, sí. ¿sí? Ah, no, Ya no. que esa era Sí, la pregunta que sí, tú sí, de tres tenías. por tres. Por ejemplo, eso se pone utilizando, por ejemplo, para dividir entre filas, tú utilizas el punto coma. Punto y coma. Y Sí. la. Entonces, por ejemplo, si tú quieres 3, vas a ocupar 2 puntos y coma. Ya. Ya, pero ahí lo veré en el video. Sí, ya. Ya que me había acordado de la...
Ya, buena. Ya, y ahora vamos a hacer un segundo ejercicio, que ya lo anoté. Voy a tener aquí. Copiar. Que soy desordenada. Ya. Ya, como pueden ver, vamos a calcular primero el voltaje y nuestra corriente. Entonces, para esto, vamos a primero, que aquí me faltó poner aquí, y 0 de T, y sería, ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar, por supuesto, los inductores y los capacitores a impedancia, para tenerlo todo en ohm. Entonces vamos a calcular nuestro ZL1. El L1 va a ser este de aquí arriba. J2, H2, sí. Aquí lo anoté mal en el cuaderno. Anoté un valor mal en el cuaderno, pero está bien en el ejercicio, que lo tenía raro. Ya, entonces, para calcular el ZL1, recordamos que vamos a multiplicar J por la velocidad angular por L. Entonces vamos a tener J, nuestra velocidad angular, no está, o sea, sí está, la había anotado aquí, pero nosotros igual, por ejemplo, si no nos dan la velocidad angular, en este caso, nosotros vamos a las fuentes y nos damos cuenta que el que acompaña a T es un 2. Entonces, este es el mismo valor. Vamos a ponerle el valor de 2, y el valor de el L vendría siendo 2, que es el valor que acompaña aquí al H. ¿Sí? Es que se te escucha bajito. ¿Ahora? Sí, más o menos. Ya, a ver. Mi duda era en el caso de que tuviésemos dos fuentes, ¿cierto? Eh, pero con distinto omega. En ese caso, usaríamos el teorema de superposición, apagaríamos Sí, las fuentes. sí. Ya, Se utiliza el teorema de superposición para calcular cada una de las... Por ejemplo, cuando apagáis una, ocupas la W de la que queda prendida. ya, sí, sí. Eso. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí, sí. Ya. Entonces, debería llegar a los mismos resultados. Así que, como te quede más cómodo, la verdad. Pues J4 ohm. El ZL2. No hay ningún ZL2, estoy puro bromeando. Es C. Vamos a calcular el del capacitor. Y el del capacitor era J1 partido en J por W por C. Entonces, como bien recordamos, 1 partido en J es menos J, y el valor de aquí, que vendría siendo 2, 1 partido en 12, esto se simplifica, y el 6, como queda abajo en la fracción, pasa hacia arriba. Entonces sería, voy a quitar este paréntesis de aquí, menos J6 ohm. Ya calculados estos dos valores, nos falta solamente cambiar de dominio temporal a dominio fasorial las fuentes. Hay una tablita que nos señala que cuando tenemos el seno y es un voltaje, nosotros lo que vamos a hacer es anotar el valor del voltaje, que es decir 24, y el valor, en este caso, del ángulo, que sería el valor del ángulo menos 90. Entonces el valor que nosotros obtenemos es 24 con ángulo de menos 30. Esto sería para la fuente de voltaje. Y para obtener el de la fuente de corriente, es casi lo mismo, solamente que con coseno solamente se mantiene
el valor del ángulo, no se le restan 90. Entonces ponemos el valor de la corriente y ponemos el ángulo de 30. Esto sería amper y el otro sería voltaje. Voy a ponerle aquí. Teniendo estos valores, nosotros vamos a reemplazarlo en el circuito de arriba. Entonces voy a copiarlo. Vamos a borrar lo que ya cambiamos. Entonces tenemos que el de arriba es J4 ohm, el de al lado del capacitor es menos J6 ohm, y tenemos el valor que aquí es 24 menos 30 grados, y aquí tenemos que es 3 con ángulo de 30 amper, y este es volt. Y aquí hacemos lo mismo que hacíamos en nodo, en malla. Entonces comenzamos dibujando las corrientes. Vamos a dibujarlas hacia el lado de aquí, vamos a definir I1. Ahora recuerden que como está en dominio fasorial, la notación de las corrientes cambia, y en esta, de hecho no va al lado del puntito, va abajo, va como ahí. Punto 2, y aquí punto 3. Y el valor de este I0 ahora pasa a ser así, sin dependiente de t. Y este valor de aquí también pasa a ser I de 0. Al igual que el voltaje, que pasa a ser menos y más, pero de B de 0. Ya teniendo todos estos arreglos, empezamos a armar nuestras ecuaciones. Entonces tenemos nuestra ecuación del I1. Vamos a tener, entramos en la fuente por el lado negativo, es decir, menos 24 con ángulo de menos 30 grados. Después llegamos al inductor. El inductor conserva el signo o el que tiene el valor de aquí. Por ejemplo, si esto fuera un menos, sería aquí menos. Pero como es un positivo, se mantiene. Entonces J4. Y estamos en la malla del I1. Después nos vamos a la resistencia, que vendría siendo el valor de 1, y estamos en la malla 1, pero esta también comparte malla con la 2. Después llegamos a nuestra otra fuente dependiente de voltaje, pero entra por el lado negativo, entonces menos 3 y es 0. Y esto lo igualamos a 0. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no tenemos el valor de I0, pero sabemos cuál puede ocupar el valor de I0. Entonces, donde I0 es igual, y nosotros vamos a ir a buscar al circuito donde está I0. Entonces, lo encontramos aquí y acá. Este es el que nos sirve. Entonces nos damos cuenta que la única corriente que circula por esta área es I1. Y me faltó dibujar el sentido aquí. El I0 va hacia el lado izquierdo y el I1 va hacia el lado derecho. Entonces, como viene en sentidos contrarios, esto va a ser signo negativo. Entonces vamos a poner menos I1. Vamos a reemplazar este valor en la ecuación. Menos 24, menos 30, más, vamos a sumar al tiro esos J's, 1 más J4 y 1, menos y 2, menos 3, y este vendría siendo menos y 1, igual a 0. Entonces juntamos términos y este valor lo pasamos hacia la derecha. Vamos a tener 1 más 3
son 4, más J4, vendría siendo el componente que acompaña al I1. Vamos a tener 1 y 2, y vamos a tener 24 con ángulo de menos 30. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Para calcular nuestra segunda ecuación, vamos a ver de nuevo la figura y vamos a fijarnos que no haya ninguna fuente de corriente al medio. Pero como nos damos cuenta, sí hay una fuente que se comparte entre dos mallas. Entonces lo que hay aquí es una supermalla. Entonces de estas mallas podemos sacar una ecuación que corresponde a la supermalla y una de la relación que tienen las supermallas, o sea, las mallas con respecto a la fuente. Entonces vamos a sacar primero la supermalla y vamos a poner. Partimos de la fuente dependiente. Vemos que el I2 entra por el positivo de la fuente dependiente. Entonces, como entra por el positivo, sería 3I0. Más el valor de la resistencia, y como estamos situados en la malla I2 toma el valor positivo, y el valor negativo vendría siendo la otra malla. Después nos vamos a la resistencia que se encuentra arriba, que es del valor de 3, que solo está en la malla del I2. Y después nos vamos al capacitor, que como bien dije, aquí tiene un signo negativo. Entonces el valor que nosotros pondremos aquí va a ser negativo. Y vamos a poner el valor de la corriente. Y esto lo igualamos a 0. Entonces aquí también nos vamos a dar cuenta que tenemos un I0. Entonces este I0 nosotros lo vamos a reemplazar por el valor que ya sacamos aquí, que es menos I1. Entonces vamos a reemplazar menos 3I1 más 1 y 2 menos 1 y 1 más 3 y 2 menos J6 y 3 igual a 0. Entonces juntamos los términos y tenemos menos 4 y 1 más 1 y 2, nada que ver, no, son 4 y 2, y menos J6 y 3. Y esto es igual a 0. Y esto nos va a dar la segunda ecuación. Y nuestra tercera ecuación, que voy a anotar aquí arriba, es, uy, que sea más grande la pluma. Y nuestra tercera ecuación dijimos que era de la relación de esta supermalla. Entonces, relación supermalla. La corriente de la fuente va hacia arriba. Entonces, tenemos que ver cuál corriente viene en contra y cuál corriente va en el mismo sentido. La corriente que va en el mismo sentido es la corriente que se dirige hacia arriba. Entonces, la corriente que se dirige hacia arriba es la corriente del I3. Y la corriente que se dirige hacia abajo, que iría en sentido contrario, vendría siendo la del I2. Entonces, I3 menos I2 vendría siendo al valor de la fuente. Y el valor de la fuente era 3 con ángulo de 30 grados. Esto vamos a ordenarlo de menor a mayor. Menos I2 más I3. Y esto es 3 ángulo de 30 grados. Entonces aquí tenemos nuestra tercera fórmula. Ahora, estas tres fórmulas, bueno, voy a pasarlo a otra hoja. Vamos a pasar la primera.
Vamos a la segunda. Y vamos a pasar la tercera. Y con estas fórmulas, nosotros vamos a armar la matriz, que es lo que llevamos a la calculadora. Entonces, vamos a armar la matriz. Ponemos 4 más J4 menos 1, y este valor del I3 es 0. Después tenemos el valor de 4, aquí va, bueno, menos 4, 4, y menos J6. Y aquí tenemos un valor de 0, menos 1 y 1. Aquí vamos a tener I1, I2, y 3. Y vamos a igualarlo a los valores. 24 con ángulo de menos 30, 0 y 3 con ángulo de 30. Y esto lo llama la calculadora. Para recordar, en la calculadora nosotros vamos a poner los colchetes. En este caso serían 3 filas, entonces vamos a tener un punto y coma, otro punto y coma, y aquí son 3 columnas, entonces vamos a tener 2 comas en cada una. Y aquí vamos a poner el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, después nos pasamos a la otra fila, vamos a poner el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, pasamos a la otra fila, primer, segundo y tercer valor. Esto lo vamos a guardar en una variable y vamos a armar la otra matriz. En este caso tenemos 3 filas, entonces son 2 puntos y coma, pero no tenemos, solamente tenemos una columna. Entonces iría solamente el valor, el segundo valor de la segunda fila, el tercer valor de la tercera fila. Y este lo guardamos en otra variable. Entonces estos valores, luego de haberlos guardado, vamos a armar un paréntesis donde ponemos a la menos 1 por el valor de b. Y esto nos va a dar el valor que necesitamos de la matriz. Y ese vendría siendo los valores que nos van a dar son los valores de I1, de I2 y de I3. I1 vendría siendo 4,261 con ángulo de menos 76,69 grados amperes. El valor de I2 vendría siendo 0,7175 con ángulo de menos 112,6 grados amperes. El valor de I3, 2,469 con ángulo de 19,83 grados amperes. Pero nosotros lo que estamos buscando son los valores de B0 y de I0. Entonces, sacando estos valores, todavía no tenemos los resultados que buscamos. Pero nosotros ya dijimos, para calcular aquí en la ecuación, que el valor de I0 era el valor de I1, pero negativo. Entonces, nuestro valor de I0 es el valor que ya tenemos aquí, pero negativo. Entonces, vamos a solamente poner un signo negativo y vamos a anotar el mismo valor. 4,261 con ángulo menos 76,69 grados amperes. Tenemos el valor del I0. Ahora solo nos falta calcular el valor del B0. Pero todavía todo no termina ahí porque tenemos que pasarlo a dominio temporal. Entonces vamos a calcular el B0 y después los vamos a pasar ambos. El valor de B0, dado abajo, si nos damos cuenta, lo encontramos aquí. ¿Y cómo se calculaba el voltaje? El valor que está, en este caso, en ohm, que vendría siendo como si fuera una resistencia, por la corriente. ¿Y qué corriente circula? Un I3. Pero nos damos cuenta que el I3 viene por el negativo. Entonces,
como esto ya tiene un valor que es negativo, por un valor que es negativo, va a terminar en un valor que es positivo. Entonces vendría siendo J6 por I3. Entonces, J6 por I3. Este valor, ya tenemos el I3, lo metemos a la calculadora. Vamos a multiplicar J6 por este valor que está aquí al lado. Copiamos, pegamos, vamos a achicarlo. Por. Y al meterlo en la calculadora, el valor que vamos a obtener es de 14,81 con ángulo de 109,8 grados. Esto en volt. Pero como dije, esto todavía no termina aquí, porque nosotros tenemos esta notación, y la que nosotros queremos llegar es la otra notación, que es dependiente de t. Entonces, vamos a devolvernos del dominio fasorial al dominio temporal. ¿Y cómo lo hacíamos eso? De la misma forma que nosotros pasamos de dominio temporal a fasorial, que a través de esa tablita. Entonces, como es más fácil, siempre pasar a coseno, porque no hay que restar los 90 grados. O sea, en este caso habría que sumar los 90 grados. Entonces, el I0 de t vendría siendo calcular el dominio temporal a este I0. Entonces, vendría siendo el valor de la corriente por coseno, el ángulo, el W, la velocidad angular, que es 2, que lo obtuvimos al principio, acompañando a t, menos 76,69 grados. Y esto en amperes. Lo mismo para el voltaje. V0 de t, vamos a obtener que era 14,81, vamos a coseno, el valor de 2t, y aquí vamos a poner 109,8 grados. Y obtuvimos el voltaje. Eso sería calcular el B de t y el I0 de t. ¿Alguna duda con respecto a esta parte del ejercicio? Porque ahora falta la segunda parte que vendría siendo calcular las potencias. Para el circuito. Yo no tengo ninguna duda. Ya, qué bueno. Para el mismo circuito anterior, ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular las potencias activas absorbidas por los resistores, capacitor e inductor. Después vamos a calcular las potencias reactivas absorbidas por los resistores, capacitores e inductores. Y después vamos a calcular las potencias aparentes entregadas por la fuente. Entonces, para calcular las potencias activas absorbidas por, voy a dibujarlos, resistores, inductores y capacitores. Vamos a dibujar este, voy a poner este dibujo de aquí. Voy a borrar estas cositas. Ya. Aquí vamos a tener que dibujar otras notaciones para poder calcular las potencias, porque necesitamos, por ejemplo, en las potencias aparentes, necesitamos el voltaje de esta y la intensidad de esta fuente, como también necesitamos el voltaje de esta fuente y su intensidad, que ya la tenemos. Entonces, el valor del voltaje de esta fuente sería voltaje F1, y es el valor que ya tenemos. Pero nos faltaría la corriente, y la corriente siempre va de negativo a positivo. Entonces la corriente estaría aquí, y sería IF1.
para la fuente de aquí, nosotros ya tenemos el IF2, pero lo que nos falta es el voltaje. ¿Y cómo se dibuja el voltaje? El voltaje parte del negativo, que es del inicio de la flecha, y el positivo es su punta. Entonces ese va a ser el F2. Ya habiendo anotado eso, podemos calcular bien las potencias, que eso nos sirve más bien para la alternativa C, que sería la potencia aparente. Voy a anotar los valores que ya obtuvimos de los I, porque los vamos a necesitar. Por eso hicimos primero obtener el voltaje y todo eso, porque necesitamos los valores anteriores para poder calcular las potencias. Entonces, tenemos aquí los valores. Para calcular las potencias activas absorbidas por los resistores, capacitores e inductores, usamos la siguiente expresión, por si alguien no recuerda. P va a ser igual a los reales de S. Y S va a ser igual a los reales, vamos a tener aquí la impedancia, por las corrientes. Y esto va a ser al cuadrado. Que al final la que se usa es esta notación de aquí. De esta forma, vamos a tener que, para los inductores y los capacitores, no consumen potencia activa. Eso es importante. No consumen potencia activa. Por lo tanto, en este caso, los inductores y los capacitores. En este caso, vamos a notar que son 0 watts. Entonces, P, J4, resistor, o sea, ohm, igual a P menos J6, porque al final es el mismo valor, va a ser igual a 0 watts. Ya, sí, ustedes cuando les salga cuando les pregunten potencia activa y tengan capacitores e inductores, ustedes les ponen 0. Y ahí van a tener sí o sí algunas buenas. Después vamos a empezar con los resistores. Entonces tenemos el primer resistor, que era este de aquí, y después tenemos este resistor de acá. Entonces primero calculamos el dP1, y ponemos la fórmula que anotamos aquí anteriormente. Ponemos los reales, y vamos a poner el valor que en este caso del resistor, que es de 1, que vendría siendo la impedancia, y tenemos el valor absoluto del I1, ¿por qué? Aquí tenemos la corriente que entra y la corriente que va por el otro lado. Entonces I1 menos I2. Y esto va al cuadrado. Voy a ponerle aquí, al cuadrado. Esto si nosotros reemplazamos estos valores aquí, I1 y el valor de I2, y lo elevamos al cuadrado, el valor que vamos a obtener, porque todo esto se mete en la calculadora, porque si no sería muy difícil. P1 de la resistencia 1 sería 13,72 watts. Ya tenemos la de la primera resistencia, ahora solo nos queda calcular la de la segunda. Hacemos lo mismo, reales, ponemos el valor de la resistencia, que sería lo mismo que la impedancia, ponemos el valor absoluto, y va a ser TI2 solamente, porque la resistencia solo está en la malla que corresponde a la corriente de I2. Y aquí esto lo elevamos al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de la resistencia, la potencia de la resistencia 3, 1,544 watts. De esta misma forma se obtienen las potencias reactivas. Pero la gran diferencia es que las que no consumen potencia reactiva son los resistores. Entonces, si vemos
que en el anterior, en potencia activa, los resistores a nosotros nos dieron valores, los valores que toman aquí son de 0, pero en vez de watts van a ser bar. Aquí cambia la unidad. Y bar, busqué, era voltio amperio reactivo. Es una unidad que se le pone para calcular las potencias. Reactiva. Entonces, para calcular potencia reactiva, es ahora ya no con números reales, sino que con imaginarios. Entonces, es casi la misma notación, aquí me falta un punto. Y esto sería igual a imaginarios, y ponemos el valor de la impedancia y el valor de las corrientes al cuadrado. Entonces ahora calculamos el valor de los inductores y de los capacitores. En este caso tenemos un capacitor y un inductor. Ponemos el del inductor, imaginarios, ponemos el valor del inductor, que sería el valor de la impedancia. Tenemos solamente una corriente que circula por ahí, y tenemos elevado al cuadrado. Luego metemos en la calculadora. Y esto, no sé si les dijeron que los valores absolutos se escriben, es un botón que dice apps, y ustedes ponen adentro, ponen así, con paréntesis. Y esto después se eleva hacia el cuadrado. Y ahí, este valor de aquí, 72,62, y esto es bar. Ahora nos faltaría solamente calcular el capacitor, que sería menos J de 6, sería imaginarios, y tenemos menos J6, y tenemos el valor de I3, que es la corriente que circula por ahí, que sería en este lado de aquí. Que está la corriente aquí, y aquí tenemos nuestro capacitor. Y ponemos el valor correspondiente que nos haya dado la calculadora, menos J6, menos 36,58 bar. Y ahí calculamos las potencias reactivas. Las únicas potencias que nos faltarían ahora serían las potencias aparentes. Para calcular las potencias aparentes entregadas por las fuentes, porque ahora solo estamos buscando de la fuente de tensión y de la fuente de corriente, se usará la siguiente expresión. Y aquí voy a ocupar la S. Esta sería igual a S en valor absoluto, y esto sería igual al voltaje que nos entrega, que sería, en este caso, dF1, y la corriente, que sería dF1 también, pero voy a anotarlo así como general primero. Y esto va a ser exactamente lo mismo que el valor absoluto de los dos números por separado. O sea, de los dos valores por separado. De esta forma, vamos a calcular de la primera fuente. Aquí tenemos el valor del voltaje de la fuente, y nosotros tenemos el valor de la corriente aquí, que vendría siendo el mismo de la corriente de acá. Y como van en el mismo sentido, el signo no cambia. Entonces nosotros ya tenemos el valor de I1. Lo único que hacemos es reemplazar el valor. Pero, para que no cometan el error, el valor que se pone en la fórmula no es el valor entero, sino que es el valor, el primero que sale. Por ejemplo, si nos preguntan por el voltaje de la primera fuente, nos vendría siendo 24 ángulo de 30, o sea, de menos 30. Vendría siendo solamente 24, porque estamos sacando el valor absoluto. Entonces, el valor que nosotros vamos a poner aquí, de SF1, vendría siendo el valor absoluto de la fuente 1 por el valor absoluto de la corriente de la fuente 1. Entonces, el valor absoluto del
el voltaje, sería 124, y el valor absoluto de la corriente de la fuente, exactamente lo mismo que con el voltaje, es el valor, el primer valor que sale, el del valor absoluto. Entonces, en este caso sería 4,261. Y este valor lo reemplazamos aquí, 4,261, y esto es en BA. El valor que nos dé aquí con la calculadora es 102,3 BA. Y este va a ser el valor de nuestra potencia aparente de nuestra primera fuente. Para calcular el de nuestra segunda fuente, nosotros nos vamos a dar cuenta aquí que tenemos la corriente, ¿cierto? Que sería el I, que vendría siendo el valor de 3, pero no tenemos el voltaje. Entonces, ¿qué hacíamos para obtener este voltaje? Una LKB, pero solamente de este sector de aquí. Entonces, vamos a buscar el voltaje utilizando malla. Entonces, vamos a darnos cuenta que entramos por aquí, que está en el signo negativo del voltaje, y después llegamos al capacitor. Y tenemos el valor del capacitor, y tenemos que multiplicarlo por el valor de la corriente para obtener el voltaje, y esto igualarlo a 0. Entonces, vamos a calcular la LKB, y vamos a tener que era negativo menos BF2 menos J6 de I3. Y esto igual a 0. Entonces, aquí vamos a despejar el valor. Vamos a tener PF2. Vamos a pasar el signo negativo, o sea, vamos a pasar este valor hacia el lado derecho, que sería J6 de I3. Y para que este lado de acá no quede negativo, vamos a pasarle el signo negativo. Entonces, ya tenemos nuestro valor de F2, o sea, vamos a reemplazar el valor de I3 y vamos a obtener nuestro valor del voltaje. Al reemplazarlo, el valor que obtendremos será de 14,81 con ángulo de menos 70,17 grados voltios. Entonces ya tenemos todo lo necesario para poder calcular nuestra potencia aparente. Entonces vamos a poner que nuestro valor del voltaje de la fuente 2 por el valor de la corriente de la fuente 2 vendrá siendo el valor que se corresponde al valor absoluto, que sería 14,81, por el valor de la corriente, que en este caso sería 3. Por 3. Y esto nos va a dar 44,43 PA. Y ahí calculamos el valor de la potencia aparente de la segunda fuente. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Queda alguna duda con lo de las notaciones o alguna cosa así? No, no tengo duda. Gracias. Ya, qué bueno. Para que queden bien, porque les queda una semana antes de la prueba, o sea, nos queda una ayudantía más para la prueba. Y eso sería la ayudantía de hoy. Espero que no se vaya con ninguna duda y que igual está en mi correo por si me quieren preguntar algo. No sé si tiene duda Francisco, pero delante no se escuchó y puso por el chat. Ah, dijo, Bueno, pero gracias. tampoco. Ahora No, no sé si me escuché. Ah, yo no había cachado, no había leído el chat, no lo tenía abierto. Y no habré dicho que no tenía dudas tampoco. Ah, ya, qué bueno. Ya me leí. Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias por venir. Siempre será un agrado. Voy a grabar, voy a Gracias. cortarle